Existe un conocimiento espiritual profundo que el Padre Pío consideraba absolutamente esencial antes de orar por personas enfermas y que la mayoría de los cristianos desconocen completamente. Este humilde capuchino italiano, quien pasaba hasta 16 horas diarias escuchando confesiones y atendiendo enfermos, había aprendido mediante décadas de experiencia ministerial que orar por sanación física sin comprender ciertos principios espirituales fundamentales puede ser no solo ineficaz, sino potencialmente contraproducente. Sus observaciones no eran teorías teológicas abstractas, sino fruto de incontables encuentros con personas sufriendo todo tipo de enfermedades, desde males menores hasta condiciones terminales devastadoras. El Padre Pío había presenciado curaciones milagrosas inexplicables médicamente, pero también había visto situaciones donde Dios claramente elegía no sanar físicamente a pesar de oraciones fervorosas. Y había aprendido a reconocer la sabiduría divina en ambos resultados. El santo enfatizaba que antes de orar por cualquier persona enferma, debemos comprender 3 verdades espirituales cruciales que transformarán completamente nuestra comprensión de la enfermedad, el sufrimiento y el verdadero significado de la sanación según el plan de Dios. Estas 3 verdades no son ampliamente enseñadas en la pastoral contemporánea, pero el Padre Pío las consideraba indispensables para cualquiera que desee interceder efectivamente por los enfermos. La primera verdad fundamental que el Padre Pío enseñaba es que no toda enfermedad es simplemente resultado de causas naturales o mala suerte, sino que algunas enfermedades tienen dimensiones espirituales específicas que deben ser reconocidas y abordadas en oración. El santo distinguía entre 3 tipos de enfermedades según su origen espiritual. Primero, enfermedades que son puramente naturales, resultado de genética, exposición a patógenos o desgaste normal del cuerpo humano caído. Segundo, enfermedades que Dios permite específicamente como medios de purificación espiritual, desapego de cosas mundanas o preparación para misión especial. Y tercero, enfermedades que tienen componente de opresión espiritual o ataque demoníaco directo. El Padre Pío explicaba que discernir cuál tipo de enfermedad estamos enfrentando es absolutamente crucial porque determina cómo debemos orar. Una enfermedad puramente natural requiere oración por sanación física, combinada con uso prudente de medios médicos apropiados. Una enfermedad permitida por Dios, con propósito purificador, requiere oración no principalmente por remoción inmediata de la enfermedad, sino por gracia para aceptarla con paciencia, descubrir su significado redentor y crecer espiritualmente a través de ella. Una enfermedad con componente de opresión demoníaca requiere oración de liberación y guerra espiritual, además de oración por sanación física. El santo advertía que orar fervorosamente por remoción inmediata de una enfermedad que Dios está usando con propósito purificador específico es como pedirle a Dios que interrumpa una cirugía espiritual necesaria, y que tal oración probablemente no será concedida hasta que se complete el trabajo purificador que Dios intenta realizar. El Padre Pío enseñaba que discernir el origen espiritual de una enfermedad específica requiere sensibilidad especial, guiada por el Espíritu Santo, no meras especulaciones o suposiciones. El santo había recibido dones carismáticos extraordinarios de conocimiento y discernimiento que le permitían frecuentemente saber instantáneamente el significado espiritual de la enfermedad de una persona. Sin embargo, reconocía que la mayoría de las personas no poseen estos dones en el mismo grado, por lo que ofrecía criterios prácticos para discernimiento que cualquiera puede aplicar mediante oración cuidadosa.
Si la enfermedad está acompañada de paz interior profunda, crecimiento evidente en virtudes como paciencia y humildad, mayor cercanía con Dios y deseo aumentado de ofrecer el sufrimiento por salvación de almas, estos son indicios fuertes de que Dios está usando la enfermedad con propósito purificador. Si la enfermedad produce desesperación, amargura, alejamiento de Dios, culpa opresiva sin fundamento real o pensamientos suicidas desproporcionados a la severidad objetiva de la condición, estos pueden ser indicios de componente espiritual oscuro que necesita ser abordado mediante oración de liberación. Si la enfermedad es simplemente dolorosa e inconveniente, sin dimensiones espirituales particulares evidentes, probablemente es de origen puramente natural. El Padre Pío aconsejaba que ante la duda siempre es prudente consultar con sacerdote experimentado en discernimiento espiritual, quien puede ayudar a evaluar la situación objetivamente. El santo capuchino compartía testimonios específicos que ilustraban dramáticamente la importancia de este primer principio. Había el caso de una mujer joven con enfermedad crónica debilitante que múltiples intercesores habían estado orando fervientemente durante años, pidiendo sanación inmediata, sin resultado aparente. Esta mujer comenzaba a desesperarse, sintiendo que Dios no la amaba o no escuchaba las oraciones. Cuando finalmente llegó al Padre Pío, él inmediatamente discernió mediante don sobrenatural que esta enfermedad había sido permitida específicamente por Dios para salvarla de un camino de vida que la habría llevado a condenación eterna. Antes de enfermar, esta mujer había estado obsesionada con éxito profesional y placer mundano, viviendo de maneras que contradecían completamente el Evangelio, aunque nominalmente era católica. La enfermedad la había forzado a reevaluar completamente sus prioridades, la había llevado a conversión profunda y vida de oración seria, y la había usado Dios para tocar las vidas de incontables otros enfermos a quienes ella ahora servía desde su propia experiencia de sufrimiento. El Padre Pío le explicó que su enfermedad era regalo precioso de Dios, no castigo, y que orar por su remoción inmediata sería como pedirle a Dios que le quitara el medio que estaba usando para su salvación y santificación. Esta revelación transformó completamente la perspectiva de la mujer sobre su enfermedad, permitiéndole abrazarla con paz profunda y gratitud. Curiosamente, años después de esta conversión de actitud, cuando el propósito purificador se había completado plenamente, Dios concedió sanación milagrosa súbita que los médicos no pudieron explicar. Otro testimonio que el Padre Pío compartía involucraba a un hombre que sufría ataques físicos inexplicables que ningún médico podía diagnosticar o tratar efectivamente. Estos ataques eran aterradores, dejándolo temporalmente paralizado y en agonía, pero todos los exámenes médicos no revelaban ninguna causa física identificable. Cuando este hombre consultó al Padre Pío, el santo inmediatamente reconoció mediante discernimiento de espíritus que estos ataques tenían origen demoníaco directo, relacionados con el hecho de que el hombre había estado involucrado en prácticas ocultistas durante su juventud, específicamente sesiones de espiritismo y consultas con médiums, abriendo puertas espirituales que habían permitido opresión demoníaca. El Padre Pío realizó oraciones específicas de liberación sobre el hombre, le administró el sacramento de confesión y unción de enfermos, le dio instrucciones de quemar todos los objetos relacionados con ocultismo que aún conservaba en su casa, y le asignó oraciones y prácticas devotas específicas para cerrar las puertas espirituales que había abierto.
Los ataques cesaron completamente después de este ministerio de liberación, demostrando que la raíz del problema era espiritual más que física, y que oración convencional por sanación física, sin abordar la dimensión espiritual, habría sido completamente inefectiva. Este caso ilustra la importancia crucial de discernir correctamente el origen de una enfermedad antes de orar, porque el tipo de oración necesaria varía dramáticamente según la raíz del problema. El Padre Pío también advertía contra dos errores opuestos relacionados con este primer principio. Por un lado, algunos cristianos ven dimensiones espirituales oscuras en cada enfermedad, convirtiéndose en cazadores de demonios que ven opresión diabólica por todas partes y descuidan causas naturales obvias que deberían abordarse mediante medicina ordinaria. Por otro lado, algunos tienen mentalidad completamente naturalista que niega cualquier dimensión espiritual de la enfermedad, tratando todo exclusivamente como problema médico-técnico y descuidando la realidad de la guerra espiritual que realmente existe. El santo enseñaba que el equilibrio correcto reconoce que la mayoría de las enfermedades son principalmente naturales. Algunas tienen dimensión espiritual purificadora permitida por Dios, y relativamente pocas involucran opresión demoníaca directa. No debemos ver demonios donde no existen, pero tampoco debemos ser ingenuos negando la realidad de fuerzas espirituales malignas que ocasionalmente atacan a personas, especialmente aquellas seriamente comprometidas con servir a Dios. El discernimiento prudente guiado por el Espíritu Santo y confirmado por consejo de personas espiritualmente maduras es esencial para navegar esta área compleja sin caer en extremos de superstición, por un lado, o naturalismo ciego por el otro. La segunda verdad fundamental que el Padre Pío enseñaba antes de orar por personas enfermas es que la sanación física no siempre es el mayor bien para la persona, y que frecuentemente Dios tiene propósitos más importantes que trascienden completamente la salud corporal temporal. Esta verdad es extremadamente difícil de aceptar en nuestra cultura contemporánea, que idolatra la salud física y ve cualquier enfermedad o limitación como mal absoluto que debe eliminarse a cualquier costo. El santo explicaba que desde la perspectiva de la eternidad, nuestra existencia terrena completa es apenas un instante, y lo que sucede en nuestro cuerpo temporal es infinitamente menos importante que lo que sucede en nuestra alma inmortal. Si una enfermedad produce conversión genuina, crecimiento en santidad, desapego de cosas mundanas, desarrollo de virtudes heroicas como paciencia y humildad, o capacita a la persona para consolar a otros que sufren similarmente, entonces esa enfermedad ha logrado bienes espirituales de valor eterno, que superan infinitamente cualquier sufrimiento temporal que causó. El Padre Pío citaba frecuentemente las palabras de San Pablo. Los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de manifestarse en nosotros, y las aplicaba específicamente a enfermedades físicas. El santo había visto innumerables casos de personas cuyas enfermedades físicas fueron instrumentos que Dios usó para salvarlas de condenación eterna o elevarlas a alturas de santidad que nunca habrían alcanzado en perfecta salud. El Padre Pío enseñaba que cuando oramos por personas enfermas, nuestra oración debe siempre incluir la cláusula fundamental: si es tu voluntad, Señor. Esta no es cobardía espiritual ni falta de fe, sino reconocimiento humilde de que Dios ve infinitamente más que nosotros y sabe qué es verdaderamente mejor para la persona. El santo explicaba que orar exigiendo sanación física inmediata, sin estar dispuestos a aceptar que Dios pueda tener propósitos diferentes, es en realidad intento de imponer nuestra voluntad limitada sobre la sabiduría infinita divina.
Esto no significa que no debamos pedir con fervor y persistencia por sanación cuando creemos que es apropiada. Jesús mismo nos instruyó a pedir, buscar y llamar persistentemente. Pero debe haber siempre disposición final de someternos a la voluntad de Dios, incluso si difiere de nuestros deseos. El Padre Pío compartía que en su propia experiencia de llevar los estigmas durante 50 años, había orado innumerables veces pidiendo a Dios que removiera estos dolores constantes que hacían su ministerio tan difícil físicamente. Sin embargo, siempre terminaba sus oraciones con sumisión total a la voluntad divina, y retrospectivamente reconocía que los estigmas, aunque tremendamente dolorosos, fueron regalos preciosos que Dios usó para su santificación y para el bien de innumerables almas que tocó mediante su sufrimiento ofrecido redemptoramente. El santo capuchino también explicaba que frecuentemente la verdadera sanación que una persona necesita no es física, sino espiritual, emocional o relacional, y que Dios, en su sabiduría, a veces permite que la enfermedad física continúe precisamente para forzarnos a buscar estas sanaciones más profundas que de otra manera ignoraríamos. Una persona puede estar físicamente enferma, pero espiritualmente sana, viviendo en paz profunda con Dios y con significado redentor claro en su sufrimiento. Otra persona puede estar físicamente saludable, pero espiritualmente enferma, esclavizada por pecados adictivos, resentimientos tóxicos o vacío existencial devastador. Desde la perspectiva eterna, la segunda persona está infinitamente peor que la primera, aunque parezca más sana, según estándares mundanos. El Padre Pío enseñaba que cuando oramos por enfermos, debemos siempre orar primero y principalmente por su sanación espiritual, su conversión si están alejados de Dios, su crecimiento en santidad si ya son creyentes, su paz interior y capacidad de encontrar significado redentor en su sufrimiento. Después de orar por estas dimensiones espirituales fundamentales, entonces podemos y debemos orar también por sanación física, pero siempre manteniendo las prioridades correctas que reflejan los valores del reino de Dios más que los de nuestra cultura materialista. Un testimonio profundamente conmovedor que el Padre Pío compartía involucraba a un padre de familia que sufría cáncer terminal y por quien toda su comunidad había estado orando fervientemente pidiendo sanación milagrosa. Este hombre tenía esposa e hijos pequeños que lo necesitaban desesperadamente y desde toda perspectiva humana parecía tragedia devastadora que estuviera muriendo tan joven. Sin embargo, el Padre Pío discernió mediante don sobrenatural que Dios no iba a conceder sanación física en este caso porque tenía propósitos más profundos. Durante los meses finales de su enfermedad, este hombre experimentó conversión profunda de vida tibia a fe ardiente, reconciliación completa con familiares de quienes había estado alejado durante años, y desarrollo de virtudes heroicas de paciencia, humildad y abandono confiado a Dios que impresionaban a todos quienes lo observaban. Sus últimos meses se convirtieron en poderoso testimonio de fe que tocó profundamente a su comunidad entera, llevando a múltiples conversiones de personas que habían sido indiferentes religiosamente. Cuando finalmente murió, en paz profunda, rodeado de familia orando, el Padre Pío explicó a los dolientes que aunque humanamente parecía tragedia, desde la perspectiva de Dios, este hombre había logrado en sus meses finales más progreso espiritual que en todas las décadas previas de su vida, y que su muerte había producido frutos espirituales en otros que nunca se habrían manifestado si hubiera sido sanado físicamente. Esta perspectiva no eliminaba el dolor natural de la pérdida,
pero lo colocaba en contexto que permitía a la familia encontrar consuelo y significado incluso en medio de su sufrimiento. Al concluir esta primera parte de nuestra exploración de las tres verdades que el Padre Pío consideraba esenciales antes de orar por personas enfermas, ya hemos examinado profundamente la primera. Reconocer que las enfermedades tienen diferentes orígenes espirituales que deben ser discernidos correctamente para orar efectivamente. Esta verdad nos libera de aproximación simplista de una talla para todos en oración por sanación, ayudándonos a ser más sensibles a lo que Dios realmente está haciendo en la situación específica de cada persona. Continuaremos explorando la segunda y tercera verdad fundamentales que completarán nuestra comprensión de cómo el Padre Pío nos enseña a orar por los enfermos con sabiduría espiritual profunda, fe auténtica y sumisión humilde a la voluntad divina que siempre busca nuestro mayor bien, incluso cuando sus caminos son misteriosos e incomprensibles desde nuestra perspectiva temporal limitada. La segunda verdad fundamental que el Padre Pío enseñaba antes de orar por personas enfermas es que debemos comprender el concepto de sufrimiento redentor y reconocer que Dios puede estar invitando a la persona enferma a participar de manera especial en la obra salvadora de Cristo mediante la ofrenda consciente de su dolor. Esta verdad es quizás la más difícil de aceptar en nuestra cultura contemporánea, que ve todo sufrimiento como mal absoluto sin valor intrínseco, algo que debe eliminarse inmediatamente por cualquier medio disponible. Sin embargo, el Padre Pío vivía y enseñaba una teología profundamente católica del sufrimiento fundamentada en las palabras de San Pablo: completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Esta declaración no significa que el sacrificio de Cristo fuera insuficiente para nuestra redención, sino que Dios, en su misteriosa sabiduría, nos invita a participar activamente en la obra redentora mediante la ofrenda de nuestros propios sufrimientos, unidos a los de Cristo. El Padre Pío explicaba que cuando una persona enferma ofrece conscientemente su dolor a Dios, por intenciones específicas, conversión de pecadores, alivio de almas en el purgatorio, santificación de sacerdotes o cualquier necesidad de la Iglesia, ese sufrimiento adquiere valor redentor incalculable que trasciende completamente cualquier estimación humana. Esta ofrenda transforma el sufrimiento de maldición sin sentido en privilegio sagrado, de experiencia que solo aplasta y destruye en instrumento que construye el reino de Dios. El santo capuchino enseñaba que antes de orar, pidiendo remoción de enfermedad de alguien, debemos preguntarnos honestamente si estamos interrumpiendo potencialmente una vocación especial al sufrimiento redentor que Dios puede haber extendido a esa persona. Esta pregunta no niega que debamos desear sinceramente el alivio del sufrimiento de otros. Ese deseo es natural y bueno, reflejando la compasión de Cristo mismo. Pero el Padre Pío advertía que nuestra compasión humana a veces puede ser miope, enfocándose solo en alivio de dolor físico inmediato, sin considerar bienes espirituales más profundos que Dios puede estar logrando mediante ese sufrimiento. El santo había observado que algunas de las almas más santas que conoció eran aquellas que habían abrazado conscientemente vocación al sufrimiento redentor, ofreciendo diariamente sus dolores por salvación de almas y soportando enfermedades crónicas severas con alegría sobrenatural, porque comprendían el valor eterno de su ofrenda. Estas almas víctimas, como tradicionalmente se les llama en espiritualidad católica, frecuentemente habían pedido explícitamente a Dios que les permitiera sufrir más para salvar más almas, y Dios
había aceptado generosamente esta ofrenda heroica. Orar pidiendo remoción de su sufrimiento sin comprender esta dinámica espiritual sería como pedirle a Dios que interrumpiera su ministerio más importante y fructífero. El Padre Pío mismo era ejemplo supremo de esta vocación al sufrimiento redentor. Los estigmas que llevó durante 50 años le causaban dolor físico constante e intenso que médicos describieron como más allá de lo que normalmente un ser humano podría soportar. Además de este sufrimiento visible, el santo experimentaba otros dolores físicos crónicos, batallas espirituales intensas con fuerzas demoníacas que lo atacaban regularmente, y el peso espiritual aplastante de cargar los pecados y sufrimientos de las innumerables personas que acudían a él buscando ayuda. Sin embargo, lejos de quejarse o buscar escape, el Padre Pío ofrecía conscientemente todo este sufrimiento cada día por conversión de pecadores, especialmente aquellos más alejados de Dios y en mayor peligro de condenación eterna. Testimonios incontables atestiguaban conversiones dramáticas y milagros diversos que ocurrían precisamente cuando el Padre Pío estaba experimentando sus períodos de mayor sufrimiento físico, demostrando la conexión misteriosa pero real entre su ofrenda y los frutos espirituales que producía. El santo nunca buscaba o romantizaba el sufrimiento por sí mismo, pero lo aceptaba con amor cuando Dios lo permitía, reconociéndolo como instrumento poderoso para participar en la obra salvadora de Cristo. Antes de continuar, suscríbete para recibir más mensajes de fe que cambiarán tu día. El santo capuchino enseñaba criterios específicos para discernir si una persona puede estar siendo llamada a vocación especial de sufrimiento redentor. Las señales incluyen paz interior profunda a pesar del dolor físico intenso, ausencia de amargura o resentimiento hacia Dios por permitir la enfermedad, deseo genuino de ofrecer el sufrimiento por salvación de otros más que simplemente escapar de él, crecimiento notable en virtudes, especialmente humildad y paciencia durante el período de enfermedad, y frutos espirituales visibles en vidas de personas conectadas con el enfermo, conversiones, reconciliaciones o despertares espirituales que parecen correlacionarse con el sufrimiento ofrecido. Cuando estas señales están presentes, el Padre Pío aconsejaba gran cautela antes de orar insistentemente por remoción de la enfermedad. En lugar de eso, sugería orar primero pidiendo claridad para discernir la voluntad de Dios en la situación, preguntando si Dios está usando esta enfermedad con propósito redentor específico. Si después de oración discerniente parece que sí, entonces nuestra intercesión debe cambiar de foco. En lugar de orar principalmente por sanación física, debemos orar por gracia sobrenatural para que la persona pueda abrazar su sufrimiento con amor, descubrir su significado redentor y ofrecer consciente y generosamente por intenciones que Dios le inspire. Esta oración que pide gracia para sufrir bien, en lugar de simplemente pedir escape del sufrimiento, frecuentemente produce transformación espiritual mucho más profunda y duradera. Un testimonio particularmente instructivo que el Padre Pío compartía involucraba a una joven madre que sufría enfermedad debilitante crónica que la dejaba frecuentemente postrada en cama, incapaz de cuidar a sus hijos pequeños de la manera que desesperadamente deseaba. Esta mujer estaba angustiada no solo por su propio sufrimiento físico, sino aún más por culpa de no poder cumplir sus responsabilidades maternales adecuadamente. Cuando consultó al Padre Pío, el santo le reveló algo que transformó completamente su perspectiva. Dios había permitido específicamente esta enfermedad para salvar a uno de sus hijos de un destino terrible que habría ocurrido
si ella hubiera estado sana y ocupada con actividades que la habrían distraído de oración intensa. Durante los períodos cuando estaba postrada, incapaz de hacer nada excepto orar, esta madre había estado intercediendo intensamente por sus hijos, y el Padre Pío le aseguró que estas oraciones nacidas de su impotencia forzada tenían poder extraordinario ante Dios. Años después, se reveló que uno de sus hijos había estado al borde de tomar decisiones catastróficas que habrían arruinado su vida, pero en el momento crítico experimentó cambio de corazón inexplicable que lo salvó. La madre reconoció retrospectivamente que este momento crítico había coincidido exactamente con uno de sus periodos más severos de enfermedad, cuando no había podido hacer nada excepto orar con desesperación. Esta experiencia le enseñó que su enfermedad no era obstáculo para cumplir su vocación maternal, sino precisamente el medio que Dios había elegido para permitirle proteger a sus hijos de la manera más efectiva posible. El Padre Pío también advertía contra el peligro de lo que llamaba falsa compasión, que intenta aliviar el sufrimiento de otros sin considerar las dimensiones espirituales más profundas. Esta falsa compasión se manifiesta cuando presionamos a personas enfermas a buscar cualquier medio de alivio disponible, incluso aquellos que son moralmente cuestionables o que les robarían la oportunidad de crecer espiritualmente mediante su sufrimiento abrazado con fe. El santo observaba esto especialmente en contextos de enfermedades terminales, donde familiares bien intencionados presionaban a pacientes a aceptar tratamientos extremadamente invasivos, con poca probabilidad de éxito, pero que prolongarían la agonía, simplemente porque no podían aceptar la muerte como parte del plan de Dios. O situaciones donde personas animaban a enfermos a buscar alivio mediante prácticas ocultistas, sanadores de la nueva era, o métodos que comprometían su fe católica, todo bajo pretexto de compasión. El Padre Pío enseñaba que la verdadera compasión respeta la dignidad de la persona enferma para tomar sus propias decisiones, incluyendo la decisión de abrazar su sufrimiento con propósito redentor, si así lo sienten llamados. También respeta los tiempos de Dios, reconociendo que hay momento apropiado para luchar agresivamente contra la enfermedad y momento apropiado para aceptar la muerte con paz, preparándose espiritualmente para el encuentro final con el Creador. El santo capuchino también enseñaba sobre la importancia de ayudar a personas enfermas a descubrir cómo ofrecer efectivamente su sufrimiento de manera redentora. No es suficiente simplemente decirle a alguien, ofrece tu dolor a Dios, sin instrucción práctica sobre cómo hacerlo concretamente. El Padre Pío sugería una práctica específica que había enseñado a innumerables personas. Cada mañana al despertar, antes incluso de levantarse de la cama, ofrecer conscientemente todo el día venidero con todos sus dolores, incomodidades y limitaciones a Dios por intenciones específicas. Estas intenciones podían incluir conversión de personas específicas que conocemos, están alejadas de Dios, alivio de almas en el purgatorio, santificación de sacerdotes y religiosos, fortaleza para misioneros que arriesgan sus vidas proclamando el Evangelio, o cualquier necesidad urgente de la Iglesia. A lo largo del día, cada vez que el dolor se intensifica o surge nueva incomodidad, renovar mentalmente esta ofrenda con oración breve como: Jesús, te ofrezco este sufrimiento unido a tu sacrificio en la cruz por la conversión de los pecadores. El santo explicaba que esta práctica transforma completamente la experiencia del sufrimiento porque le da significado y propósito concretos, convirtiendo cada punzada de dolor en oración activa que está literalmente salvando almas y aliviando sufrimiento de otros en el purgatorio. El Padre Pío también compartía testimonios de personas
que inicialmente habían resistido la idea de ofrecer su sufrimiento redemptoramente porque parecía que Dios les pedía algo demasiado difícil, pero que después de finalmente abrazar esta práctica, experimentaron transformación profunda. Había el caso de un hombre con dolor crónico severo de espalda que lo había amargado profundamente durante años, llenándolo de resentimiento hacia Dios y hacia la vida. Este hombre consideraba su dolor como injusticia cruel y maldición sin sentido. Cuando el Padre Pío le explicó el concepto de sufrimiento redentor y lo invitó a comenzar a ofrecer su dolor por conversión de su hijo que había abandonado completamente la fe, el hombre inicialmente se resistió pensando que era absurdo creer que su dolor podría beneficiar espiritualmente a otra persona. Sin embargo, desesperado y no teniendo nada que perder, finalmente comenzó la práctica de ofrecer diariamente su dolor por su hijo. Algo notable sucedió. Aunque el dolor físico no disminuyó en intensidad, la experiencia del dolor cambió dramáticamente. Ya no lo aplastaba con desesperación, sino que se convirtió en algo que podía soportar con propósito, incluso con cierto gozo extraño, sabiendo que cada punzada estaba logrando algo espiritualmente. Más sorprendente aún, después de meses de esta práctica fiel, su hijo, que había estado completamente alejado de Dios, experimentó conversión súbita, inexplicable, regresando a la iglesia y eventualmente convirtiéndose en católico devoto. Esta experiencia transformó completamente la perspectiva del hombre sobre su propio sufrimiento, llevándolo a agradecer a Dios por haberlo permitido, porque se había convertido en instrumento para salvar a su hijo. El santo capuchino también abordaba la objeción común de que este concepto de sufrimiento redentor puede llevar a pasividad no saludable, donde personas descuidan buscar tratamiento médico apropiado o aceptan situaciones de abuso justificándolas como cruces que deben llevar. El Padre Pío era absolutamente claro que abrazar el sufrimiento redentor no significa rechazar medios legítimos de alivio o permanecer en situaciones que deberíamos cambiar. Explicaba que debemos usar prudentemente todos los medios apropiados que Dios ha puesto a nuestra disposición: medicinas, terapias, cirugías cuando son indicadas, y también cambios necesarios en circunstancias cuando están en nuestro poder. El concepto de sufrimiento redentor aplica específicamente a sufrimientos que no podemos cambiar legítimamente o que Dios claramente no está removiendo a pesar de nuestros mejores esfuerzos y oraciones. En estos casos, en lugar de simplemente soportar pasivamente con amargura o desesperación, podemos transformar activamente ese sufrimiento en ofrenda de amor que participa en la obra redentora de Cristo. Esta distinción es crucial. No buscamos ni creamos sufrimiento artificialmente, pero cuando llega inevitablemente como parte de vivir en mundo caído, lo abrazamos con fe y lo ofrecemos con amor en lugar de simplemente ser aplastados por él sin propósito. El Padre Pío también enseñaba que cuando oramos por personas enfermas, debemos incluir siempre oración por gracia para aceptar la voluntad de Dios, sea cual sea. Esta oración por aceptación no es resignación fatalista o pasividad derrotista, sino abandono confiado, que reconoce que Dios ve infinitamente más que nosotros y puede estar usando la enfermedad con propósitos que trascienden nuestra comprensión actual. El santo sugería una fórmula específica de oración que equilibra perfectamente petición fervorosa de sanación con sumisión humilde a la voluntad divina. Señor, te pedimos fervientemente que sanes a esta persona si es tu voluntad y para su mayor bien. Pero si en tu sabiduría infinita has permitido esta enfermedad con propósito redentor, concédele gracia abundante para abrazarla con amor, descubrir su significado y ofrecer conscientemente por salvación de almas.
Que tu voluntad perfecta se cumpla, confiando que siempre buscas nuestro mayor bien, incluso cuando tus caminos son misteriosos e incomprensibles para nosotros. Esta forma de orar honra tanto nuestra compasión natural, que desea alivio del sufrimiento, como nuestra fe que confía en la sabiduría y bondad de Dios, que trascienden completamente nuestro entendimiento limitado. Al concluir esta segunda parte, donde hemos explorado la segunda verdad fundamental, que el Padre Pío consideraba esencial antes de orar por personas enfermas, el concepto de sufrimiento redentor y la posibilidad de que Dios esté invitando a la persona a vocación especial de participar en la obra salvadora de Cristo mediante ofrenda consciente de su dolor, vemos cómo este principio transforma completamente nuestra aproximación a la oración por sanación. Ya no es simplemente cuestión de pedir repetidamente que Dios quite la enfermedad, sino de buscar primero discernir qué está haciendo Dios en esta situación específica y cómo podemos orar de manera que coopere con sus propósitos eternos, en lugar de potencialmente obstruirlos con nuestras preferencias temporales bien intencionadas, pero posiblemente miopes. Esta perspectiva requiere madurez espiritual profunda y fe que trasciende la mentalidad de buscar simplemente comodidad inmediata, pero produce frutos eternos que justifican infinitamente cualquier sufrimiento temporal que pueda estar involucrado en el proceso. La tercera verdad fundamental que el Padre Pío enseñaba antes de orar por personas enfermas es que debemos examinar cuidadosamente nuestra propia vida espiritual y motivaciones antes de interceder por otros, porque la efectividad de nuestras oraciones por sanación está directamente relacionada con nuestro estado de gracia, pureza de corazón y disposición para ser instrumentos de la voluntad divina más que imponer nuestros propios deseos. Esta verdad es particularmente desafiante porque requiere humildad profunda y honestidad brutal con nosotros mismos sobre el verdadero estado de nuestra relación con Dios. El Padre Pío explicaba que Santiago escribió: «La oración del justo tiene mucho poder», implicando que no toda oración tiene el mismo poder o efectividad, sino que oraciones de personas que viven en estado de gracia, practican virtud heroica y están profundamente unidas a Dios mediante vida de oración constante, tienen peso especial ante el trono divino. Esto no significa que Dios ignore las oraciones de pecadores o personas con fe débil. De hecho, la parábola del publicano y el fariseo nos enseña que Dios escucha especialmente la oración humilde del pecador que reconoce su indignidad. Sin embargo, el santo enseñaba que cuando se trata específicamente de intercesión poderosa por sanación física de otros, hay una conexión real entre la santidad del intercesor y la efectividad de su oración, no porque ganemos favores de Dios mediante nuestros méritos, sino porque nuestra unión con Dios nos hace canales más limpios y efectivos de su gracia sanadora. El santo capuchino enfatizaba que antes de orar por personas enfermas debemos preguntarnos honestamente: ¿estoy yo mismo en estado de gracia, libre de pecado mortal? Esta pregunta no es escrupulosidad religiosa, sino reconocimiento de realidad espiritual fundamental. El pecado mortal no confesado crea barrera entre nosotros y Dios que obstaculiza seriamente nuestra capacidad de ser instrumentos efectivos de su gracia. El Padre Pío comparaba esto a intentar canalizar agua pura a través de tubería completamente obstruida. El agua no puede fluir efectivamente mientras la obstrucción permanezca. Si estamos conscientes de pecados graves no confesados en nuestra vida, nuestra primera prioridad antes de intentar interceder por otros debe ser reconciliarnos con Dios mediante el sacramento de la confesión.
El santo compartía testimonios de personas que habían estado orando fervientemente durante meses o años por sanación de familiares enfermos sin resultado aparente, hasta que finalmente hicieron confesión general de pecados acumulados durante años, después de lo cual las sanaciones que habían estado pidiendo ocurrieron súbitamente. Esta correlación no era coincidencia, sino manifestación de principio espiritual profundo. Cuando removemos obstáculos que bloquean el flujo de gracia divina en nuestra propia vida, súbitamente nos convertimos en canales mucho más efectivos de esa gracia hacia otros por quienes intercedemos. El Padre Pío también enseñaba que debemos examinar nuestras motivaciones para orar por sanación de otros. ¿Estamos orando genuinamente por el bien de la persona enferma y para que se cumpla la voluntad de Dios? ¿O estamos orando principalmente por nuestro propio alivio emocional, nuestra conveniencia o nuestro deseo de evitar pérdida que nos afectaría personalmente? Esta distinción puede parecer sutil, pero es absolutamente crucial. El santo observaba que frecuentemente familiares oran fervientemente pidiendo que Dios sane a un ser querido enfermo. Pero si examinaran honestamente sus corazones, descubrirían que están motivados principalmente por su propio temor de perder a la persona, su ansiedad sobre cómo afrontarán la vida sin ella, o incluso resentimiento hacia Dios por permitir algo que los hace sufrir a ellos. Estas motivaciones egoístas, aunque comprensibles humanamente, contaminan nuestra oración y la hacen menos efectiva. El Padre Pío enseñaba que debemos purificar nuestras motivaciones mediante oración honesta, reconociendo ante Dios nuestros temores e intereses propios, pero luego conscientemente sometiéndolos y pidiendo gracia para desear genuinamente solo lo que es mejor para la persona enferma, según los planes eternos de Dios. Incluso si eso significa que no será sanada físicamente, y nosotros tendremos que sufrir la pérdida. El santo capuchino también conectaba la efectividad de nuestra intercesión con nuestra disposición personal para perdonar a quienes nos han ofendido. Citaba las palabras de Jesús: «Cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone sus pecados». El Padre Pío explicaba que resentimientos no perdonados en nuestro corazón crean bloqueos espirituales serios que obstaculizan nuestras oraciones por otros. No podemos esperar que Dios muestre misericordia sanadora a través de nosotros hacia otros si nosotros mismos nos negamos a mostrar misericordia perdonadora hacia quienes nos han dañado. El santo compartía testimonios de personas cuyas oraciones por sanación de familiares enfermos habían sido aparentemente inefectivas durante largo tiempo, hasta que finalmente se reconciliaron con alguien a quien habían estado guardando rencor durante años. Después de esta reconciliación y perdón genuino, súbitamente las sanaciones que habían estado pidiendo comenzaron a manifestarse. Esta correlación no era manipulación divina, sino reflejo de principio espiritual profundo. Cuando permitimos que el amor de Dios fluya libremente a través de nosotros hacia aquellos que nos han dañado mediante perdón genuino, simultáneamente abrimos canales para que ese mismo amor fluya hacia quienes sufren enfermedad mediante sanación. El Padre Pío también enseñaba sobre la importancia de la fe específica y confiada cuando oramos por sanación. Santiago escribió: «Pida con fe sin dudar, porque quien duda es como ola del mar, movida y sacudida por el viento. Quien es así, no piense que recibirá nada del Señor». El santo explicaba que esta fe necesaria para oración efectiva no es simplemente asentimiento intelectual a doctrinas cristianas, sino confianza profunda y personal en el poder y bondad de Dios.
Es la diferencia entre saber teóricamente que Dios puede sanar y confiar personalmente que Él escucha nuestra oración específica y responderá según su sabiduría amorosa. El Padre Pío observaba que muchas personas oran por sanación, pero con actitud de duda escondida, básicamente diciendo: Dios, si es que existes, y si acaso te importa, tal vez podrías considerar sanar a esta persona. Esta oración vacilante y llena de dudas carece del poder de la fe confiada que Jesús constantemente elogiaba en los Evangelios. El santo enseñaba que debemos cultivar esta fe confiada mediante práctica regular de oración, meditación en las promesas de Dios, en la Escritura, y recordatorio de ocasiones previas cuando Dios respondió nuestras oraciones de maneras que fortalecen nuestra confianza en su fidelidad. Un testimonio particularmente instructivo que el Padre Pío compartía involucraba a una mujer cuya hija pequeña estaba gravemente enferma con condición que médicos declararon incurable. Esta madre llegó al Padre Pío desesperada, pidiendo que orara por su hija. El santo, después de discernir espiritualmente la situación, le hizo una pregunta sorprendente. ¿Estás dispuesta a que tu hija sea sanada incluso si eso significa que deberás cambiar completamente tu vida? La mujer respondió confundida que no entendía la pregunta. El Padre Pío explicó que mediante discernimiento espiritual había visto que la enfermedad de la niña estaba conectada espiritualmente con pecados serios en la vida de la madre. Específicamente, una relación adúltera que ella había estado manteniendo durante años mientras su esposo trabajaba largas horas. El santo le dijo directamente que Dios estaba permitiendo la enfermedad de la niña como llamado misericordioso a conversión de la madre antes de que fuera demasiado tarde, y que si ella rompía esa relación pecaminosa, confesaba sus pecados y se reconciliaba completamente con su esposo, Dios sanaría a su hija. La madre inicialmente se resistió, racionalizando que su relación extramarital no tenía nada que ver con la enfermedad de su hija. Pero finalmente, enfrentando la posible muerte de su hija, hizo exactamente lo que el Padre Pío le había indicado. Confesión general, ruptura completa de la relación adúltera y reconciliación humilde con su esposo. Dentro de días, la niña comenzó a mejorar milagrosamente y en semanas estaba completamente sana, para asombro de los médicos. Este caso ilustra dramáticamente cómo nuestra propia vida espiritual puede afectar directamente la efectividad de nuestras oraciones por sanación de otros. El Padre Pío también advertía contra lo que llamaba oraciones de manipulación, donde intentamos usar la oración como herramienta para forzar a Dios a hacer nuestra voluntad, en lugar de someternos genuinamente a la suya. Esta manipulación puede tomar varias formas: hacer promesas condicionales a Dios. Si sanas a esta persona, prometo ir a misa diaria durante 1 año. Intentar negociar con Dios ofreciendo sacrificios como si pudiéramos comprar favores divinos, o invocar fórmulas de oración específicas, como si fueran hechizos mágicos que automáticamente producen resultados si se recitan correctamente. El santo explicaba que todas estas aproximaciones revelan mentalidad fundamentalmente equivocada, que trata a Dios como fuerza impersonal que podemos manipular mediante técnicas correctas, en lugar de Padre amoroso con quien entramos en relación de confianza. La oración auténtica por sanación no busca controlar a Dios, sino alinearnos con su voluntad, no imponer nuestros planes, sino descubrir y abrazar los suyos. El Padre Pío enseñaba que podemos y debemos hacer promesas y ofrecer sacrificios en conexión con nuestras oraciones por sanación, pero estas promesas deben ser expresiones de nuestro amor y gratitud hacia Dios, no intentos de sobornar o manipular la respuesta divina. El santo capuchino
También enseñaba sobre la importancia de la perseverancia en oración por sanación, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Jesús enseñó esta lección mediante la parábola de la viuda persistente, que finalmente obtuvo justicia del juez injusto simplemente porque no dejaba de pedir. El Padre Pío explicaba que, frecuentemente, Dios demora respuestas a nuestras oraciones, no porque sea indiferente, sino porque está trabajando simultáneamente en múltiples niveles, preparando corazones, arreglando circunstancias y logrando propósitos que trascienden la sanación física inmediata que estamos pidiendo. Esta demora requiere que mantengamos fe confiada durante períodos prolongados, sin evidencia visible de que nuestras oraciones están siendo escuchadas. El santo compartía que había orado durante años por ciertas personas y situaciones antes de ver finalmente las respuestas que había estado pidiendo, pero que cuando finalmente llegaron, pudo ver retrospectivamente que el tiempo de espera había sido necesario para que se cumplieran condiciones que hicieron posible la respuesta en su forma más perfecta. Esta perseverancia en oración no es repetición mecánica de las mismas palabras día tras día, sino renovación diaria de nuestra confianza en Dios y nuestra disposición para someternos a su tiempo perfecto, que nunca es ni temprano ni tarde. El Padre Pío también abordaba la cuestión de ayuno y sacrificio voluntario como acompañamiento poderoso de oración por sanación. Jesús mismo enseñó que ciertos tipos de liberación requieren oración y ayuno, indicando que hay conexión misteriosa pero real entre nuestra disposición para sacrificarnos voluntariamente y la efectividad de nuestra intercesión por otros. El santo explicaba que cuando combinamos oración fervorosa con sacrificios concretos, ofreciendo incomodidades o placeres renunciados específicamente por intención de sanación de persona enferma, esto añade peso y poder a nuestra intercesión. Estos sacrificios no ganan méritos ante Dios, como si pudiéramos comprar sanaciones mediante nuestro sufrimiento voluntario, sino que demuestran la seriedad de nuestra petición y nuestra disposición para participar personalmente en el proceso de intercesión, no solo con palabras, sino con acciones concretas que nos cuestan algo. El Padre Pío practicaba ayunos rigurosos regularmente, frecuentemente consumiendo solo una fracción de lo que se requeriría para mantener su cuerpo funcionando normalmente, y ofrecía estas mortificaciones voluntarias por conversión de pecadores y sanación de enfermos que acudían a él. El santo animaba a otros a adoptar prácticas similares según su capacidad, no ayunos extremos que dañen la salud, sino pequeños sacrificios voluntarios significativos ofrecidos con amor. Un aspecto final que el Padre Pío enfatizaba respecto a esta tercera verdad era la importancia de permanecer en comunión con la Iglesia y utilizar los medios de gracia que Cristo estableció específicamente para sanación espiritual y física. El sacramento de la unción de los enfermos no es simplemente ritual piadoso, sino canal poderoso de gracia sanadora que Cristo mismo instituyó. Prometido en Santiago: ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la Iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. El Padre Pío administraba este sacramento con fe profunda y había presenciado incontables sanaciones milagrosas que seguían directamente a la unción sacramental. El santo también enfatizaba el poder sanador de la Eucaristía, tanto recibida en comunión como adorada en exposición del Santísimo Sacramento. Muchas de las sanaciones más dramáticas que el Padre Pío presenció ocurrieron durante la misa o en presencia del Santísimo Sacramento, demostrando que Cristo continúa ejerciendo su poder sanador
hoy, principalmente mediante los canales sacramentales que estableció en su Iglesia. Oración por sanación que ignora o descuida estos medios sacramentales es como intentar construir casa sin usar las herramientas apropiadas que están disponibles, técnicamente posible, pero innecesariamente difícil y menos efectiva. Al concluir esta tercera parte donde hemos explorado la tercera verdad fundamental que el Padre Pío consideraba esencial antes de orar por personas enfermas, el requisito de examinar nuestra propia vida espiritual y prepararnos adecuadamente para ser instrumentos efectivos de la gracia sanadora de Dios. Vemos cómo esta verdad nos llama a profunda humildad y conversión personal. No podemos ser canales efectivos de sanación para otros si nosotros mismos estamos espiritualmente obstruidos por pecado no confesado, resentimientos no perdonados, motivaciones egoístas o falta de fe confiada. La buena noticia es que Dios nos ofrece todos los medios necesarios para purificarnos y prepararnos. El sacramento de la confesión para remover pecados, la gracia del Espíritu Santo para purificar motivaciones y fortalecer fe, el ejemplo y intercesión de santos como el Padre Pío para inspirarnos y guiarnos. Cuando nos preparamos adecuadamente mediante conversión personal genuina y luego oramos por sanación de otros con fe confiada, humildad profunda y sumisión total a la voluntad divina, nos convertimos en instrumentos poderosos mediante los cuales Dios puede obrar maravillas.